Cuando regresé de mi viaje por Japón de negocios, mi hijo ni siquiera se molestó en buscarme al aeropuerto. Llamé 18 veces. 18. Nadie contestó. 1 hora y media después, mi hijo finalmente envió un mensaje que decía: ¿quieres atención? Ya no eres prioridad aquí. Me derrumbé en lágrimas ahí mismo, en una banca fría del aeropuerto, rodeada de familias felices que se abrazaban mientras yo, con 61 años, sostenía una maleta que pesaba más que mi corazón roto. Y en ese momento, pensé en silencio: pagarían por lo que hicieron. Comenzando hoy. Si te quedas hasta el final, vas a entender cómo ese mismo hijo que me abandonó en el aeropuerto terminó enviándome 61 mensajes 5 años después, implorando: mamá, por favor, estábamos equivocados. Vuelve. Pero lo que él no sabía es que yo ya no era la misma mujer. Déjame llevarte al principio. Al momento exacto en que todo comenzó a desmoronarse. Había pasado 10 días en Japón cerrando contratos para mi pequeña empresa de exportación. 10 días de reuniones agotadoras, de dormir poco, de comer sola en restaurantes donde no entendía el menú. Pero lo hice. Cerré 3 contratos importantes que salvarían mi negocio. Y durante esos 10 días, lo único que me mantenía cuerda era pensar en regresar a casa y abrazar a mi hijo Rodrigo. Antes de abordar el vuelo de regreso, lo llamé. Rodrigo, mi amor, llego el martes a las 6 de la tarde. ¿Puedes buscarme? Él respondió sin dudar: claro, mamá. Tranquila. Estaré ahí. No te preocupes. Lo repitió 2 veces más en llamadas diferentes. Estaré ahí, mamá. Te lo prometo. Yo le creí. ¿Por qué no habría de creerle? Era mi hijo. Mi único hijo. El niño al que crié sola después de que su padre nos abandonara cuando él tenía apenas 7 años. El avión aterrizó a las 6:15 de la tarde. Recogí mi maleta de la banda transportadora, pasé por migración, caminé por ese pasillo largo y frío de la terminal internacional, y salí buscando su rostro. Busqué entre la multitud de personas que sostenían carteles con nombres, entre las familias que gritaban de emoción, entre los choferes de taxi que ofrecían sus servicios. Nada. Rodrigo no estaba. Esperé 5 minutos parada junto a la salida. Luego 10. A los 15 minutos, saqué mi teléfono y marqué su número. El tono sonó 1, 2, 3, 4 veces. Nadie contestó. Tal vez estaba en el tráfico. Tal vez no escuchaba el teléfono. Tal vez estaba buscando estacionamiento. Volví a llamar. Nada. Y otra vez. Y otra. Empecé a contar. No sé por qué, pero necesitaba contar. Como si los números le dieran orden al caos que comenzaba a crecer dentro de mí. Una llamada. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cada llamada sin respuesta era como un pequeño abandono. Una confirmación silenciosa de que algo estaba mal. El aeropuerto comenzaba a vaciarse. Las familias se iban. Los abrazos terminaban. Los niños subían a los autos de sus padres. Yo seguía ahí, parada como una estatua, con mi maleta a un lado y el teléfono pegado a la oreja, escuchando ese tono interminable que nadie contestaba. 11, 12, 13, 14. Mis manos empezaron a temblar. No de frío. Temblaban de ese miedo visceral que aparece cuando empiezas a entender que no eres importante para las personas que creías que lo eras todo. 15, 16, 17, 18. 18 llamadas. Ni una sola respuesta. Ni un mensaje. Ni una señal de vida. Miré el reloj. Había pasado 1 hora. 1 hora completa parada ahí, esperando como una tonta. La gente me miraba de reojo. Una mujer mayor, sola, con una maleta grande, marcando una y otra vez el mismo número. Seguramente pensaban que me habían olvidado. Y tenían razón. A la 1 hora y media, mis piernas ya no aguantaban más. Me senté en una banca de metal cerca de la salida. La espalda me dolía. Las piernas estaban hinchadas por el vuelo. Tenía sed. Tenía hambre. Pero más que nada, tenía un nudo en la garganta que no me dejaba respirar bien. No quería llorar. No ahí. No delante de extraños. Pero las lágrimas empezaron a salir solas.
Silenciosas. Calientes. Humillantes. Me limpié la cara con la manga de mi saco, tratando de mantener algo de dignidad, pero era inútil. Cada segundo que pasaba me sentía más pequeña, más invisible, más estúpida por haber creído que mi hijo cumpliría su promesa. Y entonces, mi teléfono vibró. Un mensaje. De Rodrigo. Abrí la notificación con las manos temblorosas. El corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Esperaba una disculpa. Esperaba leer: mamá, perdón, hubo un accidente, ya voy para allá. Esperaba algo, cualquier cosa, que explicara por qué me había dejado esperando como si yo no importara. Pero lo que leí fue peor que el silencio. Decía: ¿quieres atención? Ya no eres prioridad aquí. Toma un taxi. Leí esas palabras una vez, luego otra, y otra, como si leerlas más veces pudiera cambiar su significado. Pero no. Seguían diciendo lo mismo. Frías. Crueles. Definitivas. Ya no eres prioridad aquí. Esas 5 palabras destruyeron 35 años de sacrificio en un segundo. No grité. No rompí el teléfono. No llamé a Rodrigo para reclamarle. Solo me quedé ahí sentada, sosteniendo ese celular, sintiendo como cada pedazo de amor que tenía dentro de mí se convertía en algo diferente. Algo oscuro. Algo que nunca antes había sentido. Las lágrimas seguían cayendo, pero ya no eran de tristeza. Eran de rabia. De humillación. De ese tipo de dolor que cambia a las personas para siempre. Miré alrededor. Familias felices. Parejas abrazándose. Hijos cargando las maletas de sus madres. Y yo estaba sola. Abandonada. Invisible. Tomé mi maleta. Me limpié la cara. Y caminé hacia la fila de taxis. Cada paso me dolía. No por el cansancio físico, sino porque sabía que algo dentro de mí acababa de morir. Y algo nuevo, algo frío y calculador, acababa de nacer. Mientras el taxi avanzaba por la ciudad, miré por la ventana sin ver nada realmente. Solo pensaba en esas palabras. Ya no eres prioridad aquí. Aquí. En mi propia familia. En la vida del hijo que llevé en mi vientre. Del niño al que alimenté cuando no teníamos dinero. Del joven al que pagué la universidad trabajando doble turno. Del hombre al que compré su primer auto, su apartamento, su boda. Y ahí fue cuando lo pensé. Claramente. Fríamente. Pagarían por lo que hicieron. Comenzando hoy. No sabía cómo todavía, pero lo sabía con una certeza que nunca antes había sentido. Esta no sería la última vez que Rodrigo me ignoraba, pero sería la última vez que yo permitía ser tratada como si no existiera. Llegué a mi apartamento pasadas las 9 de la noche. Arrastré la maleta por el pasillo vacío, abrí la puerta, y me recibió el silencio. Ese silencio denso que solo existe cuando vives sola y nadie te espera. Dejé caer la maleta en la entrada y me senté en el sofá sin siquiera quitarme los zapatos. Miré mi teléfono. Ningún mensaje nuevo. Ninguna disculpa. Ninguna señal de que a Rodrigo le importara siquiera un poco que su madre de 61 años hubiera llegado sola a casa después de un viaje internacional. Esa noche no dormí. Me quedé despierta en la oscuridad, pensando, recordando, tratando de entender en qué momento me convertí en algo desechable para mi propio hijo. Porque no siempre fue así. Hubo un tiempo en que Rodrigo me necesitaba. O al menos, eso creí. Cuando su padre nos abandonó, Rodrigo tenía 7 años. Recuerdo la noche en que su papá empacó sus cosas y se fue sin decir adiós. Rodrigo lloró durante horas, preguntando una y otra vez, ¿por qué se fue? ¿Hice algo malo? Le dije que no. Que él era perfecto, que su papá simplemente no estaba listo para ser padre. Mentiras suaves para proteger su corazón de niño. Desde ese día, juré que Rodrigo nunca sentiría ese vacío otra vez, que nunca le faltaría nada, que yo sería suficiente para los dos. Trabajé en 2 empleos durante años. De día, en una oficina de exportaciones. De noche, haciendo traducciones freelance desde casa. Dormía 4 horas, a veces 3. Pero Rodrigo tenía ropa nueva cada año escolar. Tenía útiles.
Tenía las zapatillas que todos sus amigos usaban. Tenía cumpleaños con pastel y regalos. Cuando cumplió 18 años y quiso estudiar administración de empresas, la universidad privada costaba $1,200 al mes. No teníamos ese dinero, pero lo encontré. Pedí un préstamo. Trabajé fines de semana. Traduje documentos hasta las 3 de la mañana. Y pagué cada semestre completo. Los 5 años de carrera. Rodrigo se graduó con honores. Yo estaba en la ceremonia, en la última fila porque llegué tarde del trabajo, pero estaba ahí, llorando de orgullo, pensando, todo valió la pena. 2 años después, Rodrigo conoció a Karina. Desde el primer día, supe que esa mujer no me quería cerca. No por algo que yo hiciera, simplemente porque existía. Karina era de esas personas que necesitan ser el centro absoluto de atención. Y una suegra, por más discreta que fuera, siempre es una amenaza para ese reinado. La primera vez que la invité a comer a mi casa, llegó tarde. 1 hora y media tarde. No se disculpó. Se sentó a la mesa, revisó su teléfono durante toda la comida, y apenas probó lo que cociné. Cuando se fueron, escuché que le decía a Rodrigo en el pasillo, «Tu mamá cocina muy pesado». Me cayó mal. Rodrigo no la corrigió. Solo rió. Pero yo me quedé callada. Porque así era yo. Siempre callada. Siempre tolerante. Siempre creyendo que si me esforzaba más, si era más amable, si daba más espacio, las cosas mejorarían. Cuando Rodrigo me dijo que se casaría con Karina, sonreí. Le dije que estaba feliz por él. Y lo estaba. Quería que fuera feliz. Aunque esa felicidad no me incluyera. La boda costó $22,000. Karina quería algo elegante. Un salón con vista al mar. Flores importadas. Un vestido que costaba más que 3 meses de mi sueldo. Rodrigo vino a verme una tarde, con esa cara de niño triste que siempre usaba cuando necesitaba algo. «Mamá, necesito tu ayuda. No tenemos todo el dinero para la boda». No me preguntó. No me pidió. Me informó. Como si fuera mi deber. Mi obligación. Saqué el dinero de mis ahorros. Casi todo lo que tenía guardado para mi retiro. $22,000. Se los di en un cheque. Rodrigo me abrazó. Me dijo, «Eres la mejor mamá del mundo. Te lo voy a devolver, te lo prometo». Nunca me devolvió ni un centavo. La boda fue hermosa. Karina lucía radiante en su vestido color marfil. Rodrigo estaba feliz. Yo me senté en una mesa al fondo del salón, junto a mi hermana Teresa, viendo cómo mi hijo comenzaba su nueva vida. Una vida en la que yo ya no cabía igual. Después de la boda, todo cambió. O tal vez siempre fue así, pero yo no quise verlo. Rodrigo y Karina se mudaron a un apartamento pequeño. Rentado. 2 habitaciones. Karina se quejaba constantemente. «Esto es demasiado pequeño. No tenemos espacio. No podemos vivir así». Rodrigo llegó de nuevo. Con esa misma cara. Esa misma voz suave. «Mamá, encontramos un apartamento perfecto. Pero necesitamos el enganche. Son $35,000. $35,000. No los tenía. Pero conseguí un préstamo usando mi apartamento como garantía. Firmé papeles que apenas entendía. Y le di el dinero. Porque era mi hijo. Porque creí que eso era lo que las madres hacían. Sacrificarse. Dar. Desaparecer poco a poco para que sus hijos brillaran. Rodrigo y Karina se mudaron a ese apartamento. 3 habitaciones. Balcón. Vista a la ciudad. Yo los ayudé con la mudanza. Cargué cajas. Limpié pisos. Karina me miraba como si fuera parte del servicio de mudanza. No me ofreció agua. No me dio las gracias. Cuando terminamos, Rodrigo me dijo, «Gracias, mamá. Eres increíble». Y se fue a ducharse. Karina se quedó en la sala, acomodando cojines en el sofá nuevo que habían comprado. Le pregunté, «¿Necesitas ayuda con algo más?». Ella ni siquiera volteó a verme. Solo dijo, «No, ya puedes irte». Ya puedes irte. Como si yo fuera una empleada.
como si no acabara de pagar el enganche de ese apartamento donde ella ahora acomodaba cojines sin mirarme. Me fui. En silencio. Como siempre. Los meses pasaron. Rodrigo llamaba cada vez menos. Las visitas se espaciaron. Cuando yo lo invitaba a comer, siempre tenía una excusa. Tengo mucho trabajo, mamá. Karina no se siente bien. Tal vez la próxima semana. La próxima semana nunca llegaba. Pero cuando necesitaban algo, ahí sí aparecían. Como aquella vez que el auto de Rodrigo se descompuso. Me llamó un sábado por la mañana. Mamá, necesito $8,000 para reparar el auto. Es urgente. Lo necesito para trabajar. No pregunté detalles. Solo transferí el dinero. 2 semanas después, vi en las redes sociales de Karina una foto. Ella y Rodrigo en un auto nuevo. Reluciente. Color plateado. El pie de foto decía: por fin tenemos el auto de nuestros sueños. El auto de nuestros sueños. Comprado con mi dinero. El dinero que supuestamente era para reparaciones urgentes. Les escribí a Rodrigo. Un mensaje simple. Vi que compraron auto nuevo. Me da gusto. Pero me dijiste que el dinero era para reparar el viejo. Rodrigo respondió 3 horas después. Mamá, no empieces. Era mejor invertir en algo nuevo que tirar dinero en reparaciones. Tú no entiendes de autos. Tú no entiendes. Como si yo fuera estúpida. Como si no acabara de darle $8,000 basándome en una mentira. No respondí. Me quedé mirando ese mensaje. Releyéndolo. Sintiendo como cada palabra me hacía más pequeña. Pero lo peor no era el dinero. Lo peor era la indiferencia. Mi cumpleaños número 60 llegó un martes. Esperé todo el día una llamada. Un mensaje. Algo. Nada. A las 11 de la noche, ya acostada, recibí un mensaje de Rodrigo. Decía: feliz cumpleaños, mamá. Perdón, el día estuvo pesado. El día estuvo pesado. 60 años de vida. Y todo lo que recibí fue un mensaje de disculpa a las 11 de la noche. Karina ni siquiera escribió. Esa noche lloré en la oscuridad de mi habitación. Lloré por todos los años que di. Por todo el dinero que gasté. Por todas las veces que me hice pequeña para que ellos pudieran ser grandes. Pero todavía no entendía. Todavía creía que si seguía dando, si seguía amando, si seguía esperando, algún día Rodrigo volvería a ser el niño que me abrazaba y me decía: te quiero, mamá. No sabía que ese niño ya no existía. Y que el hombre en el que se convirtió era un extraño que usaba mi amor como un cajero automático. Los meses siguientes fueron una colección de pequeñas crueldades. Nada dramático. Nada que pudiera señalar y decir: aquí fue cuando todo se rompió. Solo una sucesión de olvidos, desprecios y abandonos tan sutiles que casi podía convencerme de que estaba exagerando. Casi. Intenté visitarlos un domingo por la tarde. Llevaba una lasaña que había cocinado esa mañana. La receta favorita de Rodrigo desde que era niño. Toqué el timbre de su apartamento. Karina abrió la puerta a medias, sin invitarme a pasar. Miró la lasaña en mis manos como si le estuviera ofreciendo basura. Hermelinda, no puedes venir sin avisar. Tenemos planes. Yo tartamudeé una disculpa. Perdón, pensé que solo quería traerles comida. Karina suspiró con fastidio. La próxima vez avisa antes. No somos tu entretenimiento. Cerró la puerta. Me quedé parada en el pasillo con la lasaña todavía caliente en las manos, sintiendo como el calor del vidrio contrastaba con el frío que me recorría el pecho. Regresé a mi apartamento. Comí lasaña sola durante 3 días. No les volví a visitar sin avisar. De hecho, empecé a escribirles con anticipación. ¿Puedo pasar a verlos el sábado? A veces respondían. A veces no. Cuando respondían, siempre era lo mismo. Mejor otro día, mamá. Estamos ocupados. En mi cumpleaños número 61, decidí hacer algo diferente. Los invité a cenar a un restaurante. Uno bonito, de esos con manteles blancos y velas en las mesas. Hice la reservación con un mes de anticipación. Les escribí. Les recordé 3 veces. Rodrigo confirmó.
Claro, mamá. Ahí estaremos. Llegué 15 minutos antes. Me senté en la mesa, nerviosa como una adolescente en su primera cita. Pedí agua. Esperé. Pasaron 20 minutos. 30. Les escribí. Ya vienen. Rodrigo respondió media hora después. Mamá, perdón. Karina no se siente bien. No vamos a poder ir. Feliz cumpleaños. Me quedé sentada en esa mesa durante 10 minutos más, mirando los dos lugares vacíos frente a mí. El mesero se acercó con delicadeza. La señora va a ordenar. Negué con la cabeza. No, ya no vienen. Salí del restaurante tratando de no llorar. Pero en el estacionamiento, sola dentro de mi auto, las lágrimas salieron. Violentas. Amargas. Me sentía tan estúpida. Tan patética. Tan invisible. 2 semanas después, vi en las redes sociales de Karina fotos de una cena elegante. Ella y Rodrigo brindando con copas de vino. El pie de foto decía, celebrando nuestro aniversario en el mejor restaurante de la ciudad. Habían ido a cenar. Solo que no conmigo. Ese fue el momento en que algo comenzó a cambiar dentro de mí. No explotó. No grité. Solo se instaló una certeza fría y clara. Esto no era amor. Esto era costumbre. Conveniencia. Yo era útil cuando necesitaban dinero. Invisible el resto del tiempo. Pero seguí intentando. Porque las madres intentan. Porque creemos que el amor eventualmente vence. Que la sangre pesa. Que los hijos siempre vuelven. Un martes por la tarde, Rodrigo me llamó. Después de semanas sin hablarme. Su voz sonaba animada. Mamá, ¿cómo estás? Le respondí con cautela. Bien, hijo. ¿Y tú? Charlamos de trivialidades durante 5 minutos. Yo esperaba. Sabía que venía algo. Siempre venía algo. Y entonces lo dijo. Mamá, tengo una noticia increíble. Voy a expandir mi negocio. Encontré una oportunidad de oro. Pero necesito capital inicial. Ahí estaba. La verdadera razón de la llamada. ¿Cuánto necesitas? Pregunté, aunque ya sabía que la cantidad sería alta. $15,000. Sé que es mucho, mamá. Pero es una inversión. Te lo voy a devolver con intereses. Te lo prometo. $15,000. No los tenía en efectivo. Tendría que sacar de mi fondo de retiro. Ese dinero que había estado guardando durante años para cuando ya no pudiera trabajar. Para cuando mi cuerpo dijera basta. Para mi futuro. Pero era mi hijo. Y los hijos necesitan apoyo. ¿Verdad? Déjame ver qué puedo hacer. Le dije. Rodrigo suspiró aliviado. Eres la mejor, mamá. Te quiero. Colgó antes de que pudiera responder. Tardé 3 días en procesar el retiro. Perdí dinero en penalizaciones por sacar el fondo antes de tiempo. Pero lo hice. Transferí los $15,000 a la cuenta de Rodrigo un viernes por la mañana. Me escribió un mensaje escueto. Recibido. Gracias. Eso fue todo. Ni una llamada. Ni un agradecimiento real. Solo. Recibido. Gracias. Pasaron 2 semanas. Luego 3. No supe nada de Rodrigo. Nada de su expansión. Nada de su negocio. Hasta que un sábado por la noche, revisando mis redes sociales antes de dormir, vi algo que me heló la sangre. Karina había publicado una serie de fotos. Ella y Rodrigo en un aeropuerto. Maletas caras. Lentes de sol. Sonrisas enormes. El pie de foto decía, 2 semanas en Europa. Por fin el viaje de nuestros sueños. París. Roma. Barcelona. Aquí vamos. Europa. 2 semanas. Hoteles. Vuelos. Cenas. Museos. Con mi dinero. El dinero que supuestamente era para expandir un negocio. El dinero que saqué de mi retiro perdiendo penalizaciones. El dinero que era mi red de seguridad para la vejez. Me quedé sentada en mi cama, mirando esas fotos. Rodrigo abrazando a Karina enfrente de la Torre Eiffel. Karina posando con un helado en una plaza italiana.
Los dos brindando con champagne en un restaurante francés. Les escribí. A las 11 de la noche. No pude contenerme. Rodrigo, vi que están en Europa. Me dijiste que el dinero era para tu negocio. Esperé. 5 minutos. 10. 20. Rodrigo respondió a la 1 de la mañana. Horario europeo. Mamá, el viaje era parte del negocio. Networking. Contactos internacionales. No entenderías. Ya déjalo. Ya déjalo. Como si yo fuera una niña molesta haciendo preguntas incómodas. Como si $15,000 fueran calderilla que podía regalar sin esperar ni siquiera honestidad a cambio. Escribí otra vez. Me mentiste. Me dijiste que era para expandir tu empresa. Rodrigo tardó 2 horas en responder. Mamá, ya no eres niña. Supéralo. Te devolveré el dinero cuando pueda. Deja de ser dramática. Supéralo. Deja de ser dramática. Leí esos mensajes 10 veces. 20. 30. Cada palabra era una bofetada. Pero lo peor no era la mentira. Lo peor era el desprecio. La facilidad con la que me trataba como si yo fuera el problema por atreverme a pedir explicaciones. Esa noche no lloré. Ya no quedaban lágrimas. Solo quedaba un vacío frío que se expandía en mi pecho como hielo. A la mañana siguiente, abrí un documento en mi computadora y comencé a escribir. Fechas, cantidades, promesas rotas, cada peso que le había dado a Rodrigo, cada mentira, cada olvido, el enganche del apartamento, $35,000, la boda, $22,000, el auto para reparaciones, $8,000, el viaje disfrazado de negocio, $15,000, la universidad, 5 años a 1,200 mensuales, $72,000. Sumé todo. El total era $152,000. $152,000 que le había dado a lo largo de los años. Dinero que saqué de mi sudor, de mis noches sin dormir, de mi futuro. Y ni siquiera podía venir a buscarme al aeropuerto. Cerré la computadora. Miré por la ventana de mi apartamento. El cielo estaba gris. Amenazaba lluvia. Y en ese silencio, tomé una decisión. No iba a rogarles más amor. No iba a mendigar atención. No iba a seguir siendo el banco emocional y financiero de personas que solo me recordaban cuando necesitaban algo. No sabía exactamente qué haría. Pero sabía que algo tenía que cambiar. Porque yo ya había cambiado. Esa mujer que lloraba en bancas de aeropuertos, que cocinaba lasañas que nadie quería, que transfería dinero sin hacer preguntas, que aceptaba migajas de afecto como si fueran banquetes, esa mujer estaba muriendo. Y en su lugar, estaba naciendo alguien nuevo. Alguien que ya no tenía miedo de decir que no. Alguien que ya no necesitaba ser amada a cualquier precio. Alguien que estaba lista para desaparecer de sus vidas de la misma forma en que ellos ya habían desaparecido de la mía. Rodrigo y Karina regresaron de Europa 3 semanas después. No me avisaron que habían vuelto. Me enteré porque Karina publicó una foto desempacando maletas con el texto, de vuelta a la realidad después del viaje más mágico de nuestras vidas. De vuelta a la realidad. A esa realidad donde yo existía solo cuando era conveniente. No les escribí. No les llamé. Esperé. Quería ver cuánto tardarían en acordarse de mí por iniciativa propia. Pasó 1 semana. 2 semanas. 3. Nada. Ni un mensaje preguntando cómo estaba. Ni una llamada de cortesía. Ni siquiera un gracias por el préstamo que financió nuestras vacaciones de ensueño. En la 4ª semana, Rodrigo finalmente escribió. Mamá, ¿tienes planes el domingo? Karina quiere que vayas a comer. Leí ese mensaje 3 veces. Karina quiere que vayas. No queremos verte. No te extrañamos. Karina quiere. Como si fuera una orden. Una convocatoria. Respondí después de 2 horas. ¿A qué hora? Rodrigo contestó inmediatamente. A la 1. Trae postre. Trae postre. Ni siquiera era una invitación completa. Era una instrucción. Ven. Y trae algo. Llegué el domingo a las 12:50. Puntual como siempre.
Toqué el timbre con un pay de limón en las manos que había horneado esa mañana. Karina abrió la puerta. No sonrió. No me saludó con un beso. Solo dijo, «Llegas temprano». Y se dio la vuelta. Entré al apartamento. Ese apartamento que yo había pagado. Rodrigo estaba en la sala, viendo televisión. Levantó la mano en un saludo vago sin apartar la vista de la pantalla. «Hola, mamá». Su voz sonaba distraída, desinteresada. Me senté en el sofá. Nadie me ofreció agua. Nadie me preguntó cómo estaba. Karina andaba de un lado a otro en la cocina, haciendo ruido con ollas y sartenes. Rodrigo seguía hipnotizado por su programa. ¿Cómo estuvo el viaje?, pregunté, sabiendo que era masoquismo puro. Rodrigo finalmente me miró. Increíble. Mamá, París es hermoso. Deberías ir algún día. Deberías ir algún día. Como si yo tuviera dinero para viajar a Europa. Como si no acabara de vaciar mi retiro para que ellos pudieran tomar champaña en la Torre Eiffel. Me da gusto que la pasaran bien. Dije, manteniendo la voz neutra. Karina gritó desde la cocina. Rodrigo, ven a ayudarme. Él se levantó sin decir palabra y desapareció. Me quedé sola en la sala, mirando las paredes que yo ayudé a pagar. Los muebles que ellos compraron con dinero que probablemente también salió de mis transferencias. Las fotos enmarcadas de su boda. De sus viajes. De su vida perfecta. No había ni una sola foto mía. La comida fue tensa. Karina sirvió pollo al horno con verduras. Sabía bien, tengo que admitirlo. Pero cada bocado se sentía pesado. Comimos en silencio durante 10 minutos hasta que Karina habló. Hermelinda, necesito pedirte un favor. Ahí estaba. La verdadera razón de la invitación. ¿Qué necesitas?, pregunté, aunque mi estómago ya se estaba cerrando. Karina intercambió una mirada con Rodrigo. Él asintió levemente, dándole permiso para continuar. Estamos pensando en remodelar la cocina. Queremos algo más moderno. Pero con los gastos del viaje, estamos un poco ajustados este mes. Un poco ajustados. Después de gastar $15,000 en Europa. ¿Cuánto cuesta la remodelación? Karina sonrió. Esa sonrisa falsa que usaba cuando quería algo. El presupuesto que nos dieron es de $12,000. Pero no te preocupes, no te vamos a pedir todo. Solo necesitamos $6,000 para empezar. El resto lo pagaremos nosotros en cuotas. $6,000. Para una cocina. En un apartamento que yo ya había pagado. Miré a Rodrigo. Esperaba que él dijera algo. Que mostrara aunque fuera un poco de vergüenza. Pero solo estaba ahí sentado, cortando su pollo, esperando mi respuesta como si fuera lo más normal del mundo, pedirle más dinero a la madre a la que habían abandonado en un aeropuerto hacía apenas 2 meses. No tengo ese dinero. Dije. Simple. Directo. Karina dejó de sonreír. ¿Cómo que no tienes? Siempre has ayudado a Rodrigo. Su tono era acusatorio. Como si yo tuviera la obligación legal de financiar sus caprichos. Ya no tengo. Ustedes saben que saqué de mi retiro para el préstamo anterior. No puedo seguir sacando dinero de ahí. Rodrigo finalmente habló. Mamá, es solo un préstamo. Te lo vamos a devolver. Me reí. Fue una risa corta, amarga, que me sorprendió incluso a mí. ¿Cómo me devolvieron los 15,000 del viaje a Europa? ¿O los 8,000 del auto? ¿O los 35,000 del enganche? El silencio que siguió fue denso. Incómodo. Karina se puso rígida. Rodrigo me miró con ojos entrecerrados. No puedo creer que estés llevando cuentas. Eso es lo que hacen las familias. Mamá. Se apoyan. Las familias también se buscan en los aeropuertos. Dije. Mi voz temblaba, pero no de tristeza. De rabia contenida. Las familias contestan el teléfono. Las familias no mienten sobre el uso del dinero. Las familias no invitan a su madre solo cuando necesitan algo. Karina dejó caer el tenedor en el plato con un ruido metálico. Ya sabía yo que venías con actitud. Rodrigo, ¿ves? Por eso no la invitamos seguido. Siempre hace drama.
No estoy haciendo drama. Respondí, sintiendo como la sangre me hervía. Estoy diciendo la verdad. Ustedes solo me hablan cuando necesitan dinero. El resto del tiempo no existo. Rodrigo se levantó de la mesa. Si vas a venir a pelear, mejor vete. No necesitamos esto. No necesitamos esto. No me necesitaban a mí. Solo necesitaban mi dinero. Me levanté también. Tomé mi bolso. Miré a mi hijo. A ese hombre de 35 años que alguna vez fue un niño que se abrazaba a mis piernas y me decía que yo era su heroína. Tienen razón. Mejor me voy. Caminé hacia la puerta. Karina gritó desde la mesa. Ni siquiera te llevaste tu postre. No respondí. Abrí la puerta y salí. En el elevador, mientras bajaba, sentí algo extraño. No era tristeza. No era dolor. Era claridad. Una claridad fría y absoluta. Acababa de decir que no. Por primera vez en 35 años, le había dicho que no a mi hijo. Y el mundo no se había acabado. El edificio no se había derrumbado. Yo seguía respirando. Esa noche, en mi apartamento, me senté frente a mi computadora. Abrí mi banca en línea. Y tomé decisiones. Primero, cancelé la tarjeta de crédito adicional que Rodrigo tenía vinculada a mi cuenta. Esa tarjeta que él usaba solo para emergencias, pero que cada mes tenía cargos de restaurantes, gasolina, compras en línea. Segundo, cambié las contraseñas de todas mis cuentas bancarias. Tercero, bloqueé las transferencias automáticas. Cuarto, llamé a mi banco y pedí que cualquier solicitud de préstamo o retiro mayor a $500 requiriera confirmación presencial con identificación. Cada clic del mouse se sentía como cortar una cuerda. Cada contraseña nueva era una puerta que se cerraba. Y con cada puerta cerrada, respiraba un poco mejor. Rodrigo se dio cuenta 2 días después. Me llamó a las 10 de la mañana. Contesté porque necesitaba escuchar su reacción. Mamá, cancelaste mi tarjeta. Su voz sonaba indignada. Ofendida. Sí. Respondí con calma. ¿Por qué? ¿Sabes el problema que me causaste? Intenté pagar gasolina y me la rechazaron. Pasé vergüenza. Ya no puedo mantener esa tarjeta, Rodrigo. Necesito cuidar mi dinero. ¿Cuidar tu dinero? Mamá, yo soy tu hijo. ¿Qué es más importante que tu hijo? Esa pregunta. Esa maldita pregunta que había usado durante años para manipularme. Para hacerme sentir culpable cada vez que dudaba en darle algo. Rodrigo, te he dado $152,000 en los últimos años. Pagué tu universidad, tu boda, tu apartamento, tus autos, tus viajes. Y nunca, ni una sola vez, me has devuelto algo. Ni dinero, ni tiempo, ni atención. ¿Ahora sí estás llevando cuentas? En serio, mamá. No estoy llevando cuentas. Estoy siendo honesta. Y la verdad es que estoy cansada. ¿Cansada de qué? De ser madre. Esa pregunta me dolió. Fue diseñada para doler. Cansada de ser invisible. Cansada de ser útil solo cuando necesitas algo. Cansada de rogar por migajas de tu tiempo. Rodrigo resopló. Eres dramática. Siempre lo has sido. Karina tenía razón. Tal vez soy dramática. Pero ya no voy a ser tu cajero automático. ¿Sabes qué, mamá? Haz lo que quieras. Pero no vengas llorando cuando estés sola y nadie te pele. Colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, esperando sentir arrepentimiento. Esperando que el dolor llegara. Esperando que la culpa me aplastara. Pero no llegó nada de eso. Solo llegó paz. Una paz extraña, nueva, que sabía a libertad. Después de esa llamada, todo cambió. No de forma explosiva. No hubo gritos ni portazos. Solo un silencio que se instaló entre Rodrigo y yo como un muro de concreto. Un silencio que yo misma levanté, ladrillo por ladrillo, decisión por decisión. Los primeros días fueron extraños. Mi teléfono, que antes vivía lleno de mensajes pidiendo favores, transferencias, ayuda, ahora estaba quieto. Vacío. Rodrigo no escribió. Karina tampoco. Era como si al cerrarles la llave del dinero,
también hubiera cerrado mi existencia para ellos. Y lo más perturbador de todo era que no me dolía tanto como pensé que dolería. Me había pasado años creyendo que ser madre significaba estar disponible siempre. Significaba dar hasta quedar vacía. Significaba sacrificar mi presente y mi futuro para que mi hijo tuviera todo lo que yo no tuve. Pero ahí estaba, sentada en mi apartamento un miércoles por la tarde, tomando té y mirando por la ventana, sintiendo algo que no había sentido en décadas: tranquilidad. No tenía que revisar mi cuenta bancaria con ansiedad preguntándome qué cargo nuevo habría hecho Rodrigo. No tenía que responder mensajes a medianoche pidiendo transferencias urgentes. No tenía que inventar excusas para justificar por qué no podía darles más dinero. Simplemente existía. Para mí. Solo para mí. Pasaron 2 semanas sin contacto. Luego 3. Usé ese tiempo para hacer algo que nunca había hecho: pensar en mí misma. Hice cuentas reales de mi situación financiera. Sin el gasto constante de Rodrigo, mi pensión alcanzaba. No sobraba mucho, pero alcanzaba. Podía pagar mi renta, mis servicios, mi comida, y hasta me quedaba un poco para ahorrar cada mes. Era la primera vez en años que terminaba el mes sin números rojos en mi cuenta. Empecé a salir más. Me inscribí en un club de lectura que se reunía los martes en la biblioteca del barrio. Conocí a otras mujeres de mi edad. Mujeres que también tenían historias de hijos ausentes, de matrimonios rotos, de vidas reconstruidas desde cero. No éramos un grupo de quejas. Éramos un grupo de supervivientes. Una de ellas, Teresa, una señora de 65 años con cabello gris perfectamente peinado, me dijo algo que se me quedó grabado. Hermelinda, el problema no es que ames a tu hijo. El problema es que olvidaste amarte a ti misma primero. Y cuando haces eso, te vuelves un fantasma en tu propia vida. Tenía razón. Yo había sido un fantasma. Una sombra que aparecía cuando la necesitaban y desaparecía cuando ya no era útil. Pero ya no. En la 4ª semana de silencio, Rodrigo rompió el mutismo. Me escribió un domingo por la noche: «Mamá, necesitamos hablar». No respondí de inmediato. Dejé el mensaje en visto durante 2 horas mientras terminaba de ver una película. Cuando finalmente contesté, solo escribí: «¿De qué? Prefiero hablar en persona. ¿Puedo pasar mañana a tu casa?» «No. Si quieres hablar, podemos vernos en una cafetería». Hubo una pausa larga. Podía imaginarlo del otro lado, sorprendido de que yo pusiera condiciones. Antes, mi casa siempre estaba abierta para él. A cualquier hora. Sin preguntas. Pero esos días habían terminado. «Está bien. ¿Dónde?» Le di el nombre de una cafetería cerca de mi trabajo. Terreno Neutral. Quedamos de vernos a las 4 de la tarde del lunes. Llegué 15 minutos tarde a propósito. Antes, yo siempre llegaba temprano, ansiosa, nerviosa. Ahora, él podía esperar. Cuando entré a la cafetería, Rodrigo ya estaba ahí, sentado en una mesa del fondo, revisando su teléfono. Levantó la vista cuando me acerqué. Se veía cansado. Tenía ojeras. El cabello un poco más largo de lo usual. «Hola, mamá», dijo, intentando sonreír. «Hola». Me senté frente a él. No lo abracé. No le toqué la mano. Solo me senté. Rodrigo carraspeó incómodo. «¿Cómo has estado?» «Bien. ¿Tú?» «Más o menos». Hizo una pausa. «Mamá, vengo a hablar contigo porque las cosas no han estado fáciles últimamente». Ahí estaba. La verdadera razón de la reunión. Esperé en silencio, sin ayudarlo, sin facilitarle el camino como solía hacer. El negocio no está yendo tan bien como esperaba. Tuve que cerrar una de las sucursales. Y con los gastos de la casa, el auto, todo, está difícil. «Lo siento», dije, pero mi voz sonaba plana, vacía de la preocupación maternal que él esperaba. «Y bueno, Karina y yo hemos estado pensando que tal vez fuimos muy duros contigo el otro día, cuando viniste a comer». «Muy duros», repetí, sin emoción. «Sí, Karina está arrepentida. Yo también. Y pensamos que sería bueno arreglar las cosas entre nosotros».
Tomé un sorbo de mi café. Lo dejé sufrir un poco en el silencio. Arreglar las cosas como... Rodrigo se removió en su asiento. Pues, volver a ser familia. Como antes. Tú sabes. Vernos más seguido. Hablar más. ¿Y qué? Rodrigo, dime la verdad. ¿Para qué viniste? Él bajó la mirada. Necesito tu ayuda, mamá. Por supuesto que sí. ¿Qué tipo de ayuda? Dinero. Solo por este mes. $3,000. Para cubrir gastos mientras el negocio se recupera. Te lo juro que te los devuelvo. $3,000. Y la promesa de siempre. Te lo devuelvo. Te lo juro. Confía en mí. No. Rodrigo levantó la vista, sorprendido. No. No tengo ese dinero, Rodrigo. Mamá, sé que tienes tu pensión. Sé que ya no me estás ayudando. Debe quedarte algo. Me queda lo suficiente para vivir. Para mis gastos. No tengo extra. Son solo $3,000. No es tanto. Para mí sí es tanto. Rodrigo apretó la mandíbula. No puedo creer que me estés haciendo esto. Soy tu hijo. Y justamente por eso te estoy diciendo que no. Porque ya te di todo lo que tenía. Y nunca fue suficiente. ¿De qué hablas? Yo siempre he apreciado tu ayuda. Me reí. Fue una risa seca, sin humor. Rodrigo, me dejaste esperando 1 hora y media en un aeropuerto. Me dijiste que ya no era tu prioridad. Me has mentido sobre el uso del dinero que te he dado. Me invitas a tu casa solo cuando necesitas algo. Eso es aprecio. Ya superé eso del aeropuerto. Fue un día malo. Todos tenemos días malos. No fue un día malo. Fue quien eres. Y yo tardé 61 años en darme cuenta. Rodrigo golpeó la mesa con la palma de la mano. La gente en las mesas cercanas volteó a vernos. ¿Sabes qué? Karina tenía razón. Eres egoísta. Te la pasas pensando solo en ti. Nunca piensas en lo difícil que es para mí mantener una familia, un negocio, una casa. Yo mantuve una familia sola durante 28 años. Rodrigo. Trabajé en 2 empleos. Dormí 4 horas diarias. Y nunca le pedí dinero a nadie. Así que no me hables de sacrificio. Eso fue tu decisión. Nadie te obligó. Sus palabras fueron como hielo. Frías. Crueles. Ciertas de alguna forma retorcida que solo él podía ver. Tienes razón. Dije, levantándome de la silla. Fue mi decisión. Y ahora mi decisión es decirte que no. No te voy a dar más dinero. No voy a seguir siendo tu solución cada vez que tus malas decisiones te alcancen. Si te vas ahora, no vuelvas a buscarme. Dijo Rodrigo, con voz amenazante. Lo miré directo a los ojos. Rodrigo, yo nunca te busco. Siempre eres tú quien me busca. Y solo cuando necesitas algo. Salí de la cafetería sin voltear atrás. Mis manos temblaban. Mi corazón latía rápido. Pero no era miedo. Era adrenalina. Era poder. Acababa de decirle que no a mi hijo por segunda vez. Y esta vez, había sido más fácil. Esa noche, acostada en mi cama, esperé que llegara la culpa. Esperé sentir ese peso horrible en el pecho que siempre aparecía cuando decepcionaba a alguien. Pero no llegó. Solo llegó algo parecido al alivio. Y una certeza tranquila. Había tomado la decisión correcta. Después de ese encuentro en la cafetería, esperaba que Rodrigo intentara contactarme de nuevo. Que me escribiera mensajes llenos de rabia. Que me llamara en medio de la noche para reclamarme. Que apareciera en mi puerta exigiendo explicaciones. Pero no pasó nada de eso. Solo silencio. Un silencio profundo que se extendió por semanas, luego por meses, hasta que me di cuenta de que mi hijo había decidido borrarme de su vida con la misma facilidad con la que yo había dejado de financiarla. Y lo más extraño de todo era que yo estaba bien. No bien de esa forma fingida en la que te convences de que no te duele cuando en realidad te está matando por dentro. No. Estaba genuinamente bien. Dormía mejor. Comía mejor.
Me miraba al espejo y veía a una mujer que ya no cargaba el peso de las expectativas de nadie más que las propias. Usé ese tiempo para hacer cosas que había postergado durante décadas. Me inscribí en clases de yoga para personas mayores. Al principio me sentía ridícula, con mi cuerpo rígido que apenas podía tocar las rodillas, rodeada de señoras que hacían posturas imposibles. Pero la maestra, una mujer de unos 40 años con voz tranquila, me dijo algo que nunca olvidaré: el yoga no se trata de competir. Se trata de honrar dónde está tu cuerpo hoy. No donde estuvo ayer ni donde estará mañana. Hoy. Esa filosofía empezó a filtrarse en mi vida entera. Honrar donde estaba hoy. No lamentarme por los años perdidos. No obsesionarme con un futuro incierto. Solo estar aquí, ahora, haciendo lo mejor que podía con lo que tenía. También retomé mi pasión por la fotografía. Había vendido mi cámara años atrás para pagar uno de los múltiples préstamos urgentes de Rodrigo. Ahora, con mi presupuesto estable, ahorré durante 2 meses y compré una cámara digital usada. Nada lujoso, pero funcionaba. Empecé a salir los fines de semana a fotografiar la ciudad. Parques, mercados, calles viejas, rostros de extraños que me sonreían cuando les pedía permiso para retratarlos. Subí algunas fotos a redes sociales. Para mi sorpresa, la gente las comentaba. Les gustaban. Una mujer que administraba un café local me pidió permiso para imprimir una de mis fotografías y colgarla en su pared. No me pagó, pero ver mi trabajo enmarcado, expuesto, apreciado, me llenó de un orgullo que no había sentido en años. Los meses pasaban. 6, 7, 8. Ninguna palabra de Rodrigo. Nada de Karina. Era como si nunca hubiera tenido un hijo. A veces, en momentos de debilidad, revisaba el perfil de Rodrigo en redes sociales. Seguía publicando fotos. De su negocio. De salidas con Karina. De comidas en restaurantes. Nunca me etiquetaba. Nunca me mencionaba. Yo había dejado de existir en su narrativa pública de la misma forma que había dejado de existir en su vida privada. Y aunque dolía de una forma sorda y antigua, también era liberador. Porque significaba que yo tampoco tenía que fingir más. No tenía que publicar fotos falsas de reuniones familiares que nunca sucedían. No tenía que pretender que todo estaba bien cuando claramente no lo estaba. Podía ser honesta. Conmigo misma, al menos. En el mes 9, algo inesperado sucedió. Mi hermana Teresa me llamó. Vivía en otro estado y hablábamos poco, tal vez una vez cada 2 o 3 meses. Hermelinda, ¿cómo estás? Me preguntó con esa voz seria que usaba cuando algo andaba mal. Bien, Teresa. ¿Y tú? Acabo de hablar con Rodrigo. Mi estómago se contrajo. ¿Ah, sí? Me llamó preguntando por ti. Quería saber si sabía algo de ti, si estabas bien. ¿Y qué le dijiste? Le dije que si quería saber de ti, te llamara directamente, que yo no era su mensajera. Sonreía a pesar de todo. Teresa siempre había sido directa. Gracias. Hermelinda, ¿qué pasó entre ustedes? Rodrigo sonaba, no sé, preocupado, pero también molesto. Le conté todo. No en versión resumida. Le conté cada detalle. El aeropuerto. Las mentiras. El dinero. La cafetería. Todo. Teresa escuchó en silencio y cuando terminé, suspiró profundo. Hiciste bien. ¿Tú crees? Sé que lo hiciste bien. Hermelinda, te conozco desde que naciste. Y durante años te vi desaparecer pedazo por pedazo para que Rodrigo pudiera tener todo. Mamá hacía lo mismo con nosotras. ¿Recuerdas? Se sacrificaba hasta no quedar nada. Y cuando murió, murió vacía. Agotada. Yo juré que nunca sería así. Y me da gusto que tú también hayas decidido no serlo. Esas palabras me quebraron de una forma que no esperaba. Lloré en el teléfono. No de tristeza. De alivio. De validación. Alguien entendía. Alguien veía que no estaba loca. Que no era egoísta. Que estaba sobreviviendo. ¿Y ahora qué? Preguntó Teresa. Ahora sigo adelante. Sola si es necesario. No estás sola.
Me tienes a mí. Y aunque esté lejos, siempre voy a estar de tu lado. Colgamos. Y esa noche dormí con una paz que no había sentido en meses. Pasó un año completo sin contacto con Rodrigo. Un año entero. 12 meses de silencio. Y en ese año, yo me reconstruí. Dejé mi apartamento viejo y me mudé a uno más pequeño pero más luminoso. Vendí muebles que no necesitaba. Doné ropa que guardaba por si acaso. Simplifiqué mi vida hasta que todo lo que quedó fue lo esencial. Y en esa simplicidad encontré libertad. Empecé a viajar. Nada lujoso. Viajes cortos en autobús a pueblos cercanos. Me quedaba en hostales baratos. Comía en fondas locales. Fotografiaba todo. Y por primera vez en mi vida, viajaba para mí. No por negocios. No por obligación. Solo porque quería ver algo nuevo. En uno de esos viajes, en un pueblito de montaña, conocí a un señor de unos 65 años llamado Agustín. Era viudo. Vendía artesanías en el mercado. Conversamos durante horas sobre nada y todo. Sobre la vida. Sobre pérdidas. Sobre segundas oportunidades. No pasó nada romántico. Solo una conexión humana genuina que me recordó que el mundo estaba lleno de personas buenas. Que no todos usaban. Que no todos abandonaban. Cuando regresé a casa de ese viaje, me sentía diferente. Más ligera. Más completa. Y entonces, después de un año y 2 meses de silencio absoluto, mi teléfono sonó. Era Rodrigo. Miré la pantalla durante varios timbres antes de decidir si contestaba o no. Finalmente, deslicé el dedo y respondí. Hola. Mamá. Su voz sonaba diferente. Más pequeña. Menos segura. Rodrigo. Hubo una pausa larga. Incómoda. ¿Cómo estás? Preguntó. Bien. ¿Tú? Yo. No muy bien, la verdad. Esperé. No iba a facilitarle esto. Mamá, necesito verte. Tenemos que hablar. ¿Sobre qué? Sobre todo. Sobre nosotros. Sobre lo que pasó. Rodrigo, ha pasado más de un año. ¿Por qué ahora? Escuché cómo respiraba profundo del otro lado. Porque me di cuenta de que cometí errores. Grandes errores. Y quiero arreglarlos. Parte de mí quería creerle. Esa parte maternal que nunca muere completamente. Pero la otra parte, la parte que había llorado sola en aeropuertos y cafeterías, esa parte era más sabia ahora. No sé si quiero verme contigo, Rodrigo. Por favor, mamá. Solo dame una oportunidad. Una conversación. Eso es todo lo que pido. Su voz sonaba genuina. Desesperada incluso. Pero yo había aprendido que la desesperación no siempre significa cambio. A veces solo significa necesidad. Déjame pensarlo. ¿Cuánto tiempo necesitas? No lo sé. Te aviso. Mamá, por favor no. Colgué. Me quedé sentada en mi sofá, sosteniendo el teléfono, sintiendo como mi corazón latía rápido. No de emoción. De ansiedad. Porque sabía que esta llamada era el inicio de algo. No sabía si sería bueno o malo. Pero era algo. Y después de un año de paz, no estaba segura de querer romper ese equilibrio. Esa noche, mientras preparaba la cena, pensé en todas las posibilidades. ¿Y si Rodrigo había cambiado realmente? ¿Y si estaba arrepentido de verdad? ¿Y si esta era la oportunidad de reconstruir una relación sana con mi hijo? Pero también pensé en la otra posibilidad. La más probable. Que esto fuera solo otra manipulación. Otro intento de obtener algo de mí. Dinero. Ayuda. Validación. Lo que fuera que necesitara en este momento. Me dormí sin respuestas. Solo con preguntas. Y con una certeza, esta vez, cualquier decisión que tomara, sería desde mi poder. No desde mi dolor. Ya no era la mujer que rogaba por amor. Era la mujer que sabía que merecía más. Y eso cambiaba todo. Pasaron 3 días antes de que respondiera a Rodrigo. 3 días en los que lo dejé esperando de la misma forma en que él me había dejado esperando tantas veces. No lo hice por venganza.
Lo hice porque necesitaba estar segura de que cualquier decisión que tomara venía desde un lugar de claridad, no de esperanza desesperada o de esa necesidad enfermiza de ser amada que me había controlado durante años. El tercer día, le escribí un mensaje simple. Está bien. Podemos vernos. Dime cuándo y dónde. Rodrigo respondió en menos de 5 minutos. ¿Mañana? ¿En el mismo café de la otra vez? A las 3. Está bien. Esa noche apenas dormí. No por nervios exactamente. Era algo más complejo. Una mezcla de curiosidad, cautela y algo parecido al duelo anticipado. Porque sabía que esta conversación, fuera cual fuera su resultado, marcaría un antes y un después definitivo en mi relación con mi hijo. Llegué al café 10 minutos tarde. No a propósito esta vez. El tráfico estaba pesado. Rodrigo ya estaba ahí, en la misma mesa del fondo. Pero cuando me acerqué, noté cambios. Había perdido peso. Tenía más canas en las sienes. Las ojeras eran más profundas. Se veía cansado de una forma que iba más allá de una mala noche. Se veía cansado de vivir. Se levantó cuando me vio, como si fuera a abrazarme. Me tensé instintivamente y él lo notó. Se detuvo a medio camino y solo señaló la silla frente a él. Gracias por venir, mamá. Me senté sin decir nada. Pedí un café cuando la mesera se acercó. Rodrigo jugueteaba con una servilleta de papel, doblándola y desdoblándola una y otra vez. Estaba nervioso. Eso era nuevo. No sé por dónde empezar. Dijo finalmente. Empieza por donde quieras. Respiró profundo. Las cosas se pusieron muy mal después de la última vez que nos vimos. El negocio quebró. Tuve que cerrarlo completamente. Perdí todo el capital que había invertido. Me quedé con deudas. Esperé que mencionara que parte de ese capital era mi dinero. No lo hizo. Lo siento. Dije, porque era lo que se suponía que debía decir. Pero mi voz sonaba hueca. Y Karina me dejó. Eso sí me sorprendió. ¿Cuándo? Hace 4 meses. Cuando empezaron los problemas con el negocio. Cuando ya no pude darle el estilo de vida que esperaba. Se fue. Así nomás. Empacó sus cosas un martes por la mañana y cuando regresé del banco, la casa estaba medio vacía. Me dejó una nota que decía que ya no podía seguir conmigo si yo no podía proveer. Proveer. Qué palabra más reveladora. ¿Y el apartamento? Pregunté. Lo perdí. No pude seguir pagando la hipoteca. El banco se lo quedó. Ahora estoy rentando un estudio. Pequeño. En una zona que no es muy buena. Pero es lo que puedo pagar. Parte de mí quería sentir satisfacción. Justicia poética. El que me había usado como banco ahora estaba quebrado. El que me había abandonado ahora estaba solo. Pero lo que sentí fue algo más triste. Pena. No por él exactamente, sino por lo que pudo haber sido y nunca fue. ¿Por qué me estás contando esto, Rodrigo? Porque me di cuenta de algo. Cuando perdí todo. Cuando Karina se fue. Cuando me quedé completamente solo en ese estudio barato, sentado en el piso porque ni siquiera tenía muebles. Me di cuenta de que la única persona que realmente estuvo ahí para mí durante toda mi vida fuiste tú. Y yo te traté como basura. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lágrimas reales que rodaron por sus mejillas sin que hiciera nada por detenerlas. Fui un hijo terrible, mamá. Lo sé. Usé tu amor. Usé tu dinero. Te di por sentada. Te traté peor que a un extraño. Y cuando más te necesitaba, cuando estaba esperándote en ese aeropuerto. Se detuvo, su voz quebrándose. No estabas esperándome. Lo corregí suavemente. Lo sé. Lo sé. Estaba en casa viendo televisión. Karina me dijo que no fuera. Que tú podías tomar un taxi. Que ya no eras una niña. Y yo solo le hice caso. Porque siempre era más fácil hacerle caso a ella que defenderte a ti. El silencio que siguió fue pesado. Rodrigo lloraba ahora sin control. La gente en otras mesas miraba de reojo. Pero a mí ya no me importaba. ¿Sabes cuántas veces pensé en ese día? Continué.
¿Cuántas veces reviví esas 18 llamadas sin respuesta? ¿Cuántas noches me quedé despierta preguntándome en qué momento dejé de importarte? Nunca dejaste de importarme, mamá. Rodrigo, cuando alguien te importa, contestas el teléfono. Cuando alguien te importa, no le mientes sobre el uso del dinero. Cuando alguien te importa, no lo invitas solo cuando necesitas algo. Tienes razón. En todo. Y no tengo excusas. Solo vine a decirte que lo siento. Que me arrepiento. Que si pudiera regresar el tiempo, haría todo diferente. Lo miré. Realmente lo miré. Y vi a un hombre roto. Pero también vi algo más. Vi a alguien que había tenido que perderlo todo para darse cuenta de que algo valioso había estado ahí todo el tiempo. ¿Viniste solo a disculparte?, pregunté. Rodrigo asintió. Y a pedirte perdón. No espero que me perdones hoy. Ni mañana. Tal vez nunca. Pero necesitaba que supieras que sé lo que hice. Y que estoy avergonzado. No necesitas nada más. No. Bueno. Sí. Necesito recuperar a mi mamá. Pero sé que eso no se compra con una disculpa. Sé que tendría que ganármelo. Y ni siquiera sé si quieres darme esa oportunidad. Esta era la pregunta crucial. La encrucijada. Podía decir que no. Podía levantarme, dejar a Rodrigo llorando en esa cafetería, y continuar con mi vida reconstruida. Mi vida tranquila. Mi vida sin dolor. O podía arriesgarme. Otra vez. No sé si puedo confiar en ti de nuevo. Dije honestamente. Lo entiendo. No sé si alguna vez voy a poder perdonarte completamente. Lo entiendo. Y no voy a regresar a ser quien era antes. Esa mujer que daba todo sin esperar nada a cambio. Esa mujer murió en un aeropuerto hace más de un año. No quiero que regreses a ser ella. Ella merecía mejor de lo que yo le di. Sus palabras sonaban sinceras. Pero yo había escuchado palabras sinceras antes. Promesas que se rompían al primer inconveniente. Si te doy una oportunidad, Rodrigo, y solo digo sí, tendría que ser bajo condiciones completamente diferentes. Las que tú quieras. Primera condición. Honestidad absoluta. No más mentiras. No más medias verdades. Si me preguntas algo, espero la verdad completa aunque te avergüence. De acuerdo. Segunda condición. Tiempo. No puedes aparecer después de más de un año y esperar que todo vuelva a ser como antes en una semana. Esto va a tomar tiempo. Tal vez años. Tengo tiempo. Todo el tiempo del mundo. Tercera condición. Independencia financiera. No me vas a pedir dinero. Nunca más. Ni prestado, ni regalado, ni adelantado. Nada. Si quieres reconstruir nuestra relación, tiene que ser basada en amor real, no en conveniencia. Rodrigo se quedó callado un momento. Esta condición era la más difícil. Pero asintió. Está bien. Te lo prometo. No me prometas. Solo cúmplelo. Lo voy a cumplir. Tomé un sorbo de mi café. Ya estaba tibio. Y cuarta condición. Respeto. Me tratas con respeto. No importa si estás enojado, estresado, o si Karina vuelve y te dice que yo soy el problema. Me tratas con respeto o esto termina inmediatamente. Siempre. Te lo juro por lo que más quiero. Lo miré a los ojos, buscando señales de manipulación, de falsedad, de esa actuación que había perfeccionado durante años. Pero lo que vi fue diferente. Vi miedo. Miedo real de perderme para siempre. No sé si esto va a funcionar. Dije finalmente. Yo tampoco. Pero quisiera intentarlo. Si tú me dejas. Suspiré profundo. Esto iba contra toda mi lógica. Contra toda la paz que había construido. Pero había algo en mí, algo pequeño y terco, que todavía quería creer que las personas podían cambiar. Que mi hijo podía cambiar. Está bien. Podemos intentarlo. Pero despacio, Rodrigo. Muy despacio. Su rostro se iluminó de una forma que no había visto en años. En serio. En serio. Pero al primer signo de que esto es lo mismo de antes, me voy.
Y esta vez para siempre. No va a pasar. Te lo juro. Voy a demostrarte que puedo ser el hijo que merecías desde el principio. No respondí a eso, porque las palabras no significaban nada. Solo el tiempo y las acciones dirían si Rodrigo hablaba en serio o si esto era solo otro acto de desesperación. Terminamos nuestros cafés hablando de cosas superficiales. De cómo estaba mi fotografía. De su nuevo trabajo en una empresa de contabilidad donde ganaba menos, pero al menos tenía estabilidad. De pequeñeces que antes nunca compartíamos porque nunca había tiempo para conversaciones reales. Cuando nos despedimos afuera del café, Rodrigo intentó abrazarme. Lo dejé. Fue un abrazo corto, incómodo, con demasiado espacio entre nosotros. Pero fue un inicio. ¿Puedo llamarte esta semana?, preguntó. ¿Puedes? Gracias, mamá, por darme otra oportunidad. No la voy a desperdiciar. Se fue caminando por la calle. Yo me quedé parada ahí, viendo cómo se alejaba, preguntándome si acababa de tomar la decisión más sabia o la más estúpida de mi vida. El tiempo lo diría. Rodrigo llamó 2 días después. No para pedir nada. Solo para preguntar cómo había estado mi día. La conversación duró 7 minutos. Hablamos del clima, de una exposición de fotografía que yo quería visitar, de su trabajo nuevo. Cosas simples. Superficiales. Pero honestas. Colgué sintiendo algo extraño. No esperanza exactamente. Más bien cautela mezclada con curiosidad. Como cuando pruebas un platillo nuevo y no sabes si te va a gustar, pero estás dispuesto a darle una oportunidad. La siguiente semana llamó 3 veces. Conversaciones cortas. Nunca más de 10 minutos. Y siempre él quien llamaba. Yo no lo buscaba. Todavía no. Necesitaba ver si esto era real o solo el esfuerzo temporal de alguien desesperado. En la tercera semana, me invitó a tomar café de nuevo. Solo café, mamá. Solo quiero verte. Platicar. Acepté, pero elegí yo el lugar y la hora. Necesitaba mantener ese control. Cuando nos vimos, Rodrigo se veía mejor. Menos ojeras. Más descansado. Me contó que había empezado terapia. Un psicólogo en la clínica del trabajo. Gratis. Al principio no quería ir. Pensaba que era para locos. Pero mi jefe me sugirió que fuera y, mamá, ha ayudado. He estado hablando de muchas cosas. De papá. De cómo me afectó que se fuera. De cómo te culpé sin darme cuenta por cosas que no eran tu culpa. Eso me tomó por sorpresa. Me culpabas. Inconscientemente, sí. El terapeuta me ayudó a ver que siempre sentí que si tú hubieras sido suficiente, papá no se habría ido. Sé que no tiene sentido. Sé que es injusto. Pero así lo sentía un niño de 7 años. Y ese niño creció pero nunca procesó ese dolor. Era la conversación más profunda que habíamos tenido en décadas. Tal vez en toda nuestra vida. Por eso siempre te pedía más y más. Continuó. Porque en mi cabeza retorcida, si tú me dabas todo, significaba que sí era suficiente. Que sí merecía ser amado. Pero nunca era suficiente porque el problema no era lo que tú dabas. Era lo que yo no podía aceptar de mí mismo. Las lágrimas rodaban por mis mejillas. No de tristeza. De algo parecido al reconocimiento. A la comprensión de que el dolor a veces viaja en generaciones y se disfraza de cosas que no son. Yo también fui a terapia. Confesé. Después de que dejamos de hablarnos. Necesitaba entender por qué me dejaba tratar así. Por qué creía que mi valor estaba en lo que podía dar y no en quién era. Rodrigo tomó mi mano sobre la mesa. Fue la primera vez que nos tocábamos con afecto real en más de 1 año. Lo siento tanto, mamá. Por todo. Lo sé. Los meses siguientes fueron un proceso lento de reconstrucción. No fue lineal. Hubo retrocesos. Hubo momentos en los que Rodrigo caía en patrones viejos. Como aquella vez que mencionó casualmente que necesitaba dinero para un arreglo del auto y luego, al ver mi expresión, se corrigió inmediatamente. No, perdón. No te estoy pidiendo. Solo estaba comentando. Lo voy a resolver yo. Y lo resolvió. Pidió un préstamo en su banco. Pequeño. Con intereses altos.
Pero lo hizo solo. Y cuando me lo contó después, pude ver el orgullo en sus ojos. El orgullo de haber resuelto algo sin depender de mí. También hubo momentos hermosos. Como cuando me invitó a su estudio pequeño. Quiero que veas dónde vivo ahora, mamá. Sé que no es como el apartamento que tú pagaste. Es simple, pero es mío. Lo pago yo. Y aunque es chico, me siento bien aquí. Era un estudio de verdad pequeño. Un solo cuarto que servía de recámara, sala y comedor. Una cocina diminuta. Un baño que apenas cabía el excusado y la regadera. Pero estaba limpio. Ordenado. Tenía plantas en la ventana. Fotos en las paredes. Una de ellas era de nosotros dos cuando él tenía 10 años, en un parque de diversiones. Yo no recordaba que tuviera esa foto. La encontré cuando estaba empacando para salir del apartamento. Explicó. Estaba en una caja de cosas viejas. Y cuando la vi, me puse a llorar. Porque recordé ese día. Recordé que gastaste todo tu sueldo de la quincena para llevarme ahí. Que no comiste en todo el día porque dijiste que no tenías hambre, pero yo sé que era porque ya no te alcanzaba. Y yo en ese momento solo pensaba en subirme a todos los juegos. No pensé en ti. Nunca pensé en ti. Nos abrazamos ahí, en ese estudio pequeño, y lloramos juntos. Por los años perdidos. Por el dolor causado. Por la distancia que habíamos construido entre nosotros. En el mes 6 de nuestra reconstrucción, Rodrigo me sorprendió. Me invitó a cenar a un restaurante. Nada lujoso. Un lugar familiar con comida casera. Cuando llegó la cuenta, sacó su billetera y pagó. Todo. Sin que yo ofreciera dividir. Sin que pareciera un sacrificio. Solo lo hizo. Gracias por la cena. Le dije en el estacionamiento. Es lo menos que puedo hacer. Tú pagaste miles de cenas durante 30 años. Yo puedo pagar esta. Fue un gesto pequeño, pero significó todo. También empezó a aparecer en momentos que no necesitaba nada. Mi cumpleaños número 62 llegó. Rodrigo apareció en mi puerta a las 8 de la mañana con flores y un pastel pequeño. Feliz cumpleaños, mamá. No tengo mucho dinero para regalos. Pero quería estar aquí. Quería ser el primero en felicitarte. Desayunamos juntos. Pan dulce con café. Hablando de todo y nada. Y cuando se fue, me dejó una tarjeta. Adentro había escrito con su puño y letra: Mamá, gracias por darme otra oportunidad. Gracias por no rendirte conmigo aunque te di 1000 razones para hacerlo. Este año voy a demostrarte que valió la pena. Te amo. Tu hijo, Rodrigo. Lloré leyendo esa tarjeta. La guardé en un cajón especial donde pongo las cosas que quiero conservar para siempre. Pero no todo fue perfecto. Hubo una recaída grande en el mes 8. Rodrigo me llamó una noche, llorando. Karina quiere regresar. Dice que cometió un error. Que me extraña. Que quiere intentarlo de nuevo. Mi estómago se hundió. ¿Y tú qué quieres? No lo sé, mamá. Parte de mí todavía la ama. Parte de mí quiere creer que puede cambiar. Rodrigo, ¿ella ha cambiado? ¿Ha ido a terapia? ¿Ha hecho algo diferente o solo te busca porque las cosas no le salieron bien con otra persona? Silencio. No lo sé. Admitió finalmente. Pues averígualo. Porque si vuelves con alguien que no ha cambiado, todo esto que hemos construido entre nosotros va a colapsar otra vez. Porque ella va a hacer lo mismo que hizo antes. Te va a alejar de mí. Y esta vez, yo no voy a esperar. Esta vez me voy para siempre. Tienes razón. Tienes toda la razón. No te estoy diciendo qué hacer con tu vida amorosa, Rodrigo. Pero sí te estoy diciendo que si eliges estar con alguien que me odia, que me usa, que te manipula para alejarte de mí, entonces estás eligiendo también perderme. Esa conversación fue difícil, pero necesaria. 3 días después, Rodrigo me llamó. Le dije a Karina que no, que antes de siquiera considerar volver, ella tendría que ir a terapia conmigo, que tendríamos que trabajar en los problemas reales de nuestra relación. Ella se enojó. Me dijo que yo estaba siendo ridículo, que o la aceptaba como era o la dejara ir. Entonces la dejé ir.
¿Cómo te sientes? Triste, pero también aliviado, porque sé que tomé la decisión correcta. Esos 9 meses de reconstrucción fueron los más intensos emocionalmente de mi vida. Cada día era una prueba. Cada conversación era un riesgo. Cada gesto era evaluado contra años de desconfianza acumulada. Pero lentamente, muy lentamente, algo estaba cambiando. Rodrigo estaba cambiando. Y yo también. Aprendí que perdonar no significaba olvidar. Significaba soltar el peso del resentimiento, pero mantener la sabiduría de la experiencia. Significaba darle una oportunidad a alguien sin ser ingenua sobre quién había sido. Y Rodrigo aprendió que el amor no se mide en dinero. Se mide en presencia, en tiempo, en esfuerzo constante, en aparecer incluso cuando es incómodo. Estábamos lejos de estar bien, pero estábamos mejor que antes. Y a veces, mejor es suficiente. A veces, mejor es todo. 5 años después de aquel día en el aeropuerto, mi vida era irreconocible. No de forma dramática. No me había vuelto rica ni famosa. Seguía viviendo en mi apartamento modesto. Seguía trabajando medio tiempo como consultora de exportación. Seguía tomando el autobús. Pero algo fundamental había cambiado. Yo había cambiado. Rodrigo y yo habíamos construido algo nuevo. No era la relación madre-hijo que existía antes. Esa había muerto en el aeropuerto y nunca resucitó. Esta era diferente. Más honesta. Más equilibrada. Más real. Nos veíamos 1 o 2 veces por semana. A veces para comer. A veces solo para caminar por el parque. Rodrigo había progresado en su trabajo. No era rico, pero era estable. Rentaba un apartamento mejor. Había adoptado un perro. Salía con una mujer llamada Fernanda que era maestra de primaria y que, para mi sorpresa, me caía bien. Era amable sin ser falsa. No me veía como una amenaza. No competía conmigo por la atención de Rodrigo. Solo era normal. La primera vez que me la presentó, yo estaba nerviosa. Después de Karina, desconfiaba de cualquier mujer en la vida de mi hijo. Pero Fernanda me saludó con un abrazo genuino. Señora Ermelinda, Rodrigo me ha contado mucho de usted. Y de su fotografía. Me encantaría ver su trabajo algún día. Terminamos pasando 3 horas en mi apartamento viendo mi portafolio. Fernanda hacía preguntas inteligentes. Comentarios reflexivos. No estaba fingiendo interés. Realmente apreciaba el arte. Cuando se fueron esa noche, le dije a Rodrigo, ella es diferente. Lo sé, mamá. Por eso estoy con ella. Mi trabajo de fotografía había crecido también. De forma modesta pero constante. Ahora vendía impresiones en línea. Había expuesto en 2 galerías locales. No ganaba mucho, pero ganaba algo. Y más importante que el dinero era la satisfacción de crear. De ser vista. De que mi trabajo importara. También había hecho las paces con la soledad. Ya no me daba miedo estar sola. Ya no sentía que necesitaba a alguien para validar mi existencia. Tenía amigas del club de lectura. Tenía mi hermana Teresa que me visitaba 2 veces al año. Tenía vecinos con los que charlaba. Tenía una vida llena sin necesidad de que Rodrigo ocupara cada espacio vacío. Y entonces, una tarde de domingo, recibí un mensaje de Rodrigo que decía, «Mamá, ¿puedes venir a mi apartamento? Hay algo que quiero darte». Llegué 1 hora después. Rodrigo abrió la puerta con una sonrisa nerviosa. En la mesa de la sala había una caja mediana envuelta en papel simple. «Ábrela», dijo. Desenvolví el papel despacio. Dentro había un álbum de fotos. Pero no era un álbum común. Cada página tenía fotografías de nuestra vida. De cuando Rodrigo era niño. De cumpleaños. De graduaciones. De momentos que yo había olvidado. Y junto a cada foto, Rodrigo había escrito algo. Recuerdos. Reflexiones. Disculpas. Una página mostraba una foto de su graduación universitaria. Yo estaba al fondo, casi fuera del encuadre. Rodrigo había escrito, «Este día solo pensé en mi logro. No pensé que tú trabajaste doble turno durante 5 años para que yo pudiera estar ahí.
No te puse en el centro de la foto porque no te ponía en el centro de mi vida. Perdón. Otra página tenía la foto de su boda. Yo estaba en una mesa del fondo. Rodrigo escribió: te senté lejos porque Karina dijo que tu vestido no combinaba con la decoración. Dejé que tratara tu presencia como un inconveniente estético en lugar de como el honor que era. Nunca me voy a perdonar eso. Pasé cada página llorando. No eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de sanación, de reconocimiento, de ver que mi hijo finalmente entendía. La última página no tenía foto. Solo tenía un sobre. Lo abrí con manos temblorosas. Adentro había un cheque. Por $15,000. Es el dinero del viaje a Europa. Explicó Rodrigo. Me tomó 5 años juntarlo. 5 años de ahorrar cada peso extra. De no salir. De no comprar nada innecesario. Sé que no es todo lo que te debo. Ni siquiera es la mitad. Pero es un inicio. Y cada año voy a seguir devolviéndote. Hasta que te haya regresado cada centavo. Rodrigo, no necesito. Yo sí necesito, mamá. Necesito hacer esto. Necesito demostrarte que tus palabras se quedaron conmigo. Que aprendí. Que cambié. No para que me perdones. Ya me perdonaste. Sino para que yo pueda perdonarme a mí mismo. Nos abrazamos ahí, en medio de su sala, rodeados del pasado documentado en fotografías y del futuro construido sobre responsabilidad y respeto. Pero la historia no termina ahí. Porque 2 semanas después, recibí otro mensaje. Este de un número desconocido. Cuando lo abrí, mi sangre se heló. Era de Karina. Hermelinda, necesito hablar contigo. Sé que no tengo derecho a pedirte nada. Pero estoy desesperada. ¿Podemos vernos? No respondí inmediatamente. Le mostré el mensaje a Rodrigo. No tienes que verla, mamá. Puedo decirle que te deje en paz. No. Quiero saber qué quiere. Quedamos de vernos en un café diferente. Uno al que nunca había ido. Karina llegó puntual. Se veía mal. El cabello sin brillo. Ropa arrugada. Los ojos rojos como si hubiera llorado recientemente. Se sentó frente a mí sin el aire de superioridad que siempre la caracterizó. Gracias por venir. ¿Qué quieres, Karina? Quiero disculparme. Sé que es tarde. Sé que probablemente no significa nada para ti. Pero necesito decirlo. Fui horrible contigo. Te traté como si no fueras humana. Como si no importaras. Y lo hice porque estaba celosa. Eso me sorprendió. Celosa. Celosa de que Rodrigo te amara. Celosa de que tuvieras historia con él. Celosa de que sin importar que tan mal te tratara, siempre volvía a ti. Yo quería ser el centro de su universo. Y tú siempre fuiste un recordatorio de que yo nunca podría serlo completamente. Sus palabras eran honestas. Dolorosamente honestas. ¿Y ahora qué? ¿Quieres que te perdone para sentirte mejor? No. Quiero que sepas que tenías razón. Sobre todo, yo usé a Rodrigo. Usé su dinero. Bueno, tu dinero. Y cuando ya no hubo dinero, me fui. Me fui con alguien que pensé que podría darme más. Pero ese alguien también me dejó cuando dejé de serle útil. Y ahora estoy sola. Y me di cuenta de que soy exactamente el tipo de persona que siempre critiqué. ¿Qué quieres que haga con esa información? Nada. Solo quería que supieras que fuiste mejor persona de lo que yo merecí. Y que Rodrigo tuvo suerte de tenerte. Una suerte que yo lo convencí de desperdiciar. Se levantó para irse. Antes de que llegara a la puerta, la llamé. Karina. Se dio vuelta. Gracias por decir la verdad. Y espero que encuentres paz. De verdad lo espero. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Asintió y se fue. No sé si volveré a ver a Karina. No sé si ella realmente cambió o si solo estaba en un momento bajo. Pero eso ya no era mi problema. Esa noche, sentada en mi balcón pequeño, mirando la ciudad iluminada, pensé en todo el camino recorrido. Desde aquella mujer rota en un aeropuerto hasta esta mujer completa en su propia vida. Pensé en todas las personas que pasan por esto. Que dan y dan hasta quedar vacías.
que aman a personas que solo toman, que se pierden a sí mismas tratando de ser suficientes para otros. Y quise decirles algo. A todas esas madres, padres, hijos, parejas que se han sentido invisibles, que han llorado en silencio, que han cuestionado su valor. Quiero que sepan esto, ustedes no están locos. No están exagerando. No están siendo dramáticos. Si alguien los hace sentir que solo importan cuando son útiles, esa no es una relación. Es explotación disfrazada de amor. El amor real te busca cuando no necesita nada. El amor real contesta el teléfono. El amor real aparece. El amor real no se mide en dinero, sino en presencia constante y respetuosa. Y si tienen que alejarse para sobrevivir, aléjense. No es egoísmo. Es supervivencia. Es dignidad. Es amor propio. Yo tardé 61 años en aprender que mi valor no estaba en lo que podía dar, sino en quién era. Que merecía ser amada simplemente por existir, no por ser útil. Y si alguien no puede amarte de esa forma, déjalos ir. Porque hay vida después del abandono. Hay paz después del dolor. Hay una versión de ti esperando al otro lado de esa decisión difícil. Una versión más fuerte, más completa, más libre. Rodrigo me llamó esa noche. ¿Cómo estuvo tu día, mamá? Bien, hijo. Muy bien. Te amo, mamá. Yo también te amo. Colgué con una sonrisa. Porque finalmente, después de todo, teníamos algo real. Algo honesto. Algo que valía la pena. No era perfecto. Pero era nuestro. Y eso era más que suficiente.